bueno, con mucha humedad y con una temperatura que va ascendiendo. Estamos cercanos a los 17 grados 5 en el área metropolitana. Vamos a charlar de economía para entender el camino que ha trazado el gobierno desde hace ya varios meses. Algunos dicen que es lo que está sucediendo es lo que Milei siempre dijo en campaña. Bueno, de hecho lo ha dicho aquí varias veces en este programa, y la verdad que yo puedo dar fe respecto a eso. Que nada iba a ser de un día para otro en la microeconomía, que íbamos a tener que surfear algunos meses. Pero vamos a presentar a Iván Carriño, que es magíster en economía, es consultor, también es profesor, con lo cual siempre que charlamos con él, conversamos, tiene una forma muy didáctica de explicar el tema económico, y vamos a tratar de entender cuál es el rumbo y hacia dónde vamos. Hola Iván, buen día. Maximiliano Lecky te saluda desde el arranque, siempre un placer charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo andás? Bueno, un gusto hablar con ustedes. Lo mismo, ¿Cómo estás? gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es el rumbo que está marcando el gobierno y hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que el rumbo está orientado directamente a corregir por lo menos el problema de fondo fundamental que explica las últimas grandes crisis de la Argentina y su camino de decadencia de los últimos 30, 40 años. Mira, si vos mirás el PBI per cápita de Argentina en el año 1980, Sí. comparado con cualquier país de la región, y lo volvés a ver en el año 2023, comparado con cualquier país de la región, en todos los casos, a excepción de Venezuela, que es la catástrofe más grande de la historia reciente en materia económica, o sea, a excepción de Venezuela, en la comparación con cualquier otro país, estamos peor que hace 40 años. Mira. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque el resto de los países, más o menos, creció de manera más o menos estable, con niveles de inflación a la baja, después transformándose en niveles de inflación bajos y predecibles. Y en Argentina, mientras tanto, atravesamos la crisis del 89, con la hiperinflación, la crisis de la salida de la convertibilidad, la crisis del cepo de Cristina Uh-huh. y la crisis de deuda de Macri. Todas esas crisis hicieron que por ahí Argentina tenía momentos de crecimiento, ¿no? La década de los 90, el primer kirchnerismo, Uh-huh. pero después caíamos y nos Sí. estancábamos. Entonces, en promedio, nuestro crecimiento fue muy bajo, niveles lamentables. Argentina hoy tiene salarios que están por debajo de lo que fue la década del 90, o sea. Y entonces, bueno, ¿por qué pasó eso? Porque el gobierno argentino gastó sistemáticamente por encima de lo que podía gastar. Entonces vos tenés problemas fiscales que llevan a crisis macroeconómica. Por eso digo, volviendo a la pregunta original, ¿cuál es el rumbo del gobierno? Corregir el problema de fondo, atacar el déficit fiscal. Y creo que en ese punto, porque viste que Milei se presenta a sí mismo como el líder más grande del liberalismo, como un teórico de la Escuela Austríaca de Economía, Sí. pero en esta cuestión de equilibrar las cuentas públicas de la Argentina, no hace falta ni ser muy liberal, ni ser muy austríaco, ni nada. Simplemente hay gran consenso entre una gran cantidad de economistas argentinos y de fuera del país de que el problema de fondo de la Argentina es fiscal. Ok. Entonces, es como que había que abrir un libro de los normales Sí. y tratar de implementarlo en Argentina. Como dicen algunos, terminar con el chamanismo económico, de pensar que se puede hacer cualquier cosa y que te va a ir bien haciendo cualquier cosa. No, acá se agarraron los libros normales y dijeron, bueno, a ver cómo lo aplicamos en Argentina. Bueno, hay que hacer un ajuste fiscal. Y Uh-huh. obviamente en eso estamos, haciendo un ajuste fiscal que por supuesto tiene algunos costos de corto plazo. No se puede salir de desequilibrios tan importantes como los que teníamos en el 2023 sin costos de corto plazo, pero todo en perseguir un objetivo que es estabilidad y crecimiento de mediano y de largo plazo, ¿no? Entonces, En esto que nos estás ahí vamos. contando, te hago un paréntesis para que le expliques a la gente si esto que se conoció como noticia hoy es importante o no. Que el ministro reconoció que no se logró el superávit financiero en las cuentas públicas en julio. ¿Esto es algo que tiene que ser una alerta, hay que preocuparse o es algo previsible?
No, bueno, mirá, se preveía que iba a haber déficit en mayo y en junio. Y sin embargo, en mayo y en junio hubo superávit. Ok. O sea, era esperable que en algún momento tuvieras un déficit. Lo que pasa es que en el año todavía tenés cuentas públicas con superávit, ¿no? Cuando agarrás todos los meses y los sumás, tenés superávit. Yo tendría que ver el último Excel, no sé si está publicado, Ujú. para ver exactamente cómo da los primeros 7 meses, ¿no? Pero a ver, la clave acá es que el año pasado la Argentina terminó con 3% de déficit primario respecto del PBI, o sea, estábamos gastando por encima de nuestras posibilidades sin considerar el pago de los intereses. Este año Argentina va a terminar en una situación completamente diferente Ok. y además con un rumbo de que eso se va a mantener. Entonces ahí está el cambio, ¿no? Más allá de el número exactamente fino, está en los números, pero también en la voluntad y la política orientada a equilibrar las cuentas públicas. ¿En cuánto crees que podemos llegar a una inflación normal? ¿En cuánto crees que podemos estar en 0,5, en menos de uno? Sí. No, bueno, ahí hay una gran ambición del gobierno de hacerlo lo más rápido posible. La verdad que vos mirás la experiencia internacional o sea, bajar una hiperinflación, paradójicamente, resulta más fácil que bajar rápido la inflación que teníamos nosotros. Ok. O sea, una hiper de 1000%, 20.000%, se corta muy rápido porque el gobierno implementa un sistema como el de la convertibilidad en Argentina en los 90 y rápidamente en 2 años tener una inflación de un dígito. Ujú. Y esa es la experiencia de otros países también. Cuando vos ves experiencias de baja de inflación, cuando la inflación está entre el 80 y el 200%, como era el caso de Argentina, Ujú. ahí la verdad es que si no dolarizás o no fijás el tipo de cambio, te puede llevar más años. Ok. Ahora, en Argentina no se dolarizó, pero se está haciendo un enorme ajuste fiscal. Tenemos un cepo, donde el dólar oficial crece 2% por mes, y estuvo muy estable el dólar paralelo, salvo hasta los últimos, no sé, un mes, el último mes y medio. Y ahora el gobierno, viendo eso, dice, no, yo ahora voy a intervenir en el dólar paralelo para mantenerlo relativamente estable también. Y vemos una baja de la inflación importante. El Morgan Stanley, que es un banco muy importante, dice el año que viene tenemos 25% de inflación. Es una baja considerable, pero no es normal. Eh, Yo eh, diría que tal vez en el 2026 podamos ver inflaciones alrededor del 12, del 8, tal vez. Sí, creo que para el fin del periodo de Milei, para el fin del primer mandato de Milei, si las cosas salen más o menos como las planifica el gobierno, podemos ver tranquilamente una inflación parecida a la de los países latinoamericanos. ok. Y estaríamos hablando de una baja de la inflación muy fuerte para la comparación histórica con otros países. O sea, sería un caso Argentina en donde la inflación bajó muy rápido respecto de lo que son otras experiencias. Recién comentaste al pasar, pero es algo que hemos charlado en este programa, la intervención que hace el gobierno en el mercado del dólar, desde lo ideológico, desde lo conceptual. ¿Vos eso lo ves bien o el gobierno no debería hacerlo? Mira, en lo ideológico también hay como miradas distintas, o sea, uno puede ser, por ejemplo, muy liberal, ¿no? Yo coincido, yo comparto las ideas liberales, creo en el capitalismo, Ujú. creo en el orden macroeconómico, creo en la propiedad privada, en los mercados libres, pero hay cuestiones donde necesariamente el gobierno interviene, que yo, dada la existencia de un banco central, hay que tomar decisiones respecto de qué hacer con el banco central y qué hacer con la inflación y qué hacer en materia cambiaria. Lo que pasa es que, bueno, tenés un problema que es el cepo. El cepo sí es algo completamente contrario a la libertad de los mercados. La cuestión es, bueno, tendríamos que eliminar el cepo para ser consistentes con una economía de mercado. Ujú. Pero hay cuestiones de cierto pragmatismo que pueden entenderse, que tienen que ver con lo siguiente. Si vos no tenés control de capitales, no tenés control de cambios, vas a tener un solo tipo de cambio. Digo, puede ser flotante, puede ser Sí. fijo. Pero vos tenés un solo tipo de cambio, tenés un solo precio para el dólar. Ujú. Y en la experiencia
reciente de la Argentina, como ha habido tanta inflación, el dólar se transforma en un precio importante. O sea, vos decís, en Chile el dólar sube desde 900 a 1000. Bueno, la inflación no cambia significativamente, pero porque la gente piensa en pesos chilenos. En Ok. cambio acá, como tu moneda es tan mala, tenemos tan altos niveles de inflación, la gente piensa un poco más en dólares. Entonces cambia fuerte el valor del dólar, van a cambiar fuerte el valor de los precios en Argentina. Entonces, por eso es que, desde un punto de vista liberal también, se puede defender la necesidad de un tipo de cambio fijo, Ok. en donde vos decís, tenemos un dólar de, ponele, un dólar único de 1.300 pesos. Bueno, y el Banco Central se va a comprometer a que ese valor del dólar se mantenga. Lo que pasa es que, ¿cómo tiene que hacer para mantener ese dólar de 1.300 pesos? Tiene que, frente a la eventualidad de una mayor demanda de dólares, vender reservas. Claro. Y el problema es que el Banco Central Argentino no las No las tiene. tiene. Eh, Entonces ahí aparece el problema de decir, desde un punto de vista liberal, si vos tuvieras un solo tipo de cambio y querés mantenerlo fijo, no es una mala medida esa, porque vos no le prohibís a la gente ni comprar ni vender dólares. ok. Sí, sí, se entiende. Solamente tratás de mantener un esquema en donde el dólar esté estable y vos tengas, gracias a eso, un nivel bajo de inflación. ¿Sí? Ahora, ese tipo de cambio tiene que ser, en primer lugar, establecido por el mercado, no es el tipo de cambio que se le ocurre al gobierno. Ok. ¿Sí? A partir de que lo establezca el mercado, el gobierno se ata de manos diciendo no puedo emitir más pesos porque tengo que controlar, tengo que mantener el tipo de cambio fijo, ¿no? Eso es compatible con una economía de mercado y con un mercado libre, ¿no? Y te baja la inflación. Entonces, en Argentina los problemas que tenemos son que tenemos un cepo, hay dos tipos de cambio, y no tenés reservas suficientes para mantener un tipo de cambio estable único. Entonces ahí aparecen los problemas y obviamente las incompatibilidades. Pero bueno, estamos en un momento de transición. ¿Se Bueno, puede hacer una transición más de shock en materia cambiaria? Sí, se puede y es lo que hizo el gobierno de Macri. Y la verdad es que salió bien esa experiencia. Lo que pasa es que 2 años después, cuando aparecieron los problemas de la crisis fiscal, la crisis de confianza hizo que el dólar volara y ahí la inflación sí se disparó. Creo que el gobierno mira eso y dice, mejor nosotros nos cuidamos y lo hacemos más de a poco. sí, lo entiendo, lo entiendo. Pasemos un poco a lo que pasa en el día a día, lo que le pasa a la gente. Por ahí todos dicen, mira, los problemas de la macro, que vos también de alguna manera lo estás diciendo, se van corrigiendo. Eh, ¿Qué pasa con la micro? ¿Cuándo la gente va a sentir que su dinero, que su sueldo, que sus ingresos en un emprendimiento, digamos, le valen para ir al Sí. supermercado, para irse de Eh, viaje, para ahorrar? ¿Cuándo? Bueno, eso está difícil en una mirada, por ejemplo, comparativa. De vuelta, vuelvo a un dato macro, pero a hablar del día a día. Si vos miras el PBI per cápita de la Argentina hoy, está 10 o 14% por debajo del año 2013. O sea que la situación promedio del nivel de vida de los argentinos, en promedio, Sí, está peor que hace 10 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ahí, en 2 meses, el asalariado promedio está mejor que hace 4 meses, ok, pero igual va a sentir que está en un país decadente, que las cosas son muy caras, que está peor que hace 5 o 7 años. Eso lo va a sentir, porque es la realidad. ok. Porque efectivamente estamos muy por debajo de hace 10 años. O sea, es una muy mala historia la de la economía argentina reciente, ¿no? Entonces yo te puedo decir, mira, hace 2 meses que el nivel de salarios crece. Entonces, el tipo que tiene laburo y está un poquito mejor que hace 2 meses. Pero la verdad es que su salario, en términos reales, está mucho peor que hace 8 meses, que hace Claro, 14 meses claro. o que hace 24 meses. Mejoró un poquito respecto del piso que hicimos hace, no sé, en marzo. Pero bueno, la verdad es que va a ser difícil. El camino no es fácil y hay que atravesar un momento malo, pero tal vez la diferencia que tiene este periodo con otros es que si se hacen las cosas bien, si avanzan los proyectos más importantes que el gobierno tiene en la cabeza, qué sé yo,
desregulaciones, privatización, mejorar el clima de inversión de Argentina, eventualmente salir del cepo, continuar con el ajuste fiscal y terminar derrotando a la inflación, si todo eso pasa, la diferencia es que esta recuperación no va a ser solo una recuperacióncita y después volvemos a lo mismo de siempre, sino que con el correr de los años la gente va a poder decir, che, estoy mejor, tengo mejor sueldo, tengo más alternativas de laburar, por ahí no me gusta la empresa en la que estoy y me voy a otro lado, cosa que hoy no le pasa a la gente. Vos decís, che, estoy laburando mal, y bueno, bancátela porque no hay muchas alternativas. Bueno, eso es lo que debería cambiar si el plan ortodoxo del gobierno de hacer las cosas bien, favorecer la inversión privada, se puede implementar. Clarísimo. Iván, siempre un placer charlar contigo. Te mando un abrazo enorme y gracias por dispensarnos estos minutos. Un placer, Maxi. Disculpa que no estuve en el piso. La próxima La próxima. de ir para allá. Un abrazo enorme. Un abrazo. Chao, chao. Iván Carriño, el magíster en economía, charló con nosotros en la mañana del arranque.